El enunciado dice así para ir avanzando. Dice, se expande aire en una turbina de gas adiabática de 500 PSI y 800 grados Fahrenheit hasta 60 PSI y 250 grados Fahrenheit. Si el flujo volumétrico en la salida es de 50 pies cúbicos por segundo, el área de entrada es 0.6 pies cuadrados y el área de salida es de 1.2 pies cuadrados, determine, inciso A, la velocidad a la salida de la turbina, inciso B, flujo másico a la entrada, inciso C, la velocidad a la entrada y finalmente la potencia que produce esta turbina. ¿Es correcto el enunciado, muchachos? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a colocar las variables o las incógnitas que nos está pidiendo. Primeramente de A me pide la velocidad a la salida de la turbina. Entonces, velocidad a la salida. Inciso B, el flujo másico a la entrada. Inciso C, la velocidad a la entrada. E inciso D, la potencia que produce esa turbina. Esas son las 5 que me pide el enunciado. Entonces, vamos a iniciar primero con nuestro balance de masa. Entonces, el balance de masa o balance de materia, como le quieran llamar, si recuerdan, la sumatoria de los flujos másicos a la entrada me queda igual a la sumatoria de los flujos másicos a la salida. Y aquí, como yo tengo una única entrada y una única salida, pues entonces todo lo voy a llamar flujo másico. Ese es mi balance de masa. De mi balance de materia, perdón, de energía, de mi balance de energía, yo tengo que el flujo de calor a la entrada más el trabajo de entrada más la sumatoria de entradas del flujo másico que multiplica la entalpía más la energía cinética al cuadrado más la energía potencial. Esto todo es en la entrada. Es igual a lo mismo, pero para ahora para la salida. Ese es mi entonces ahora pues vamos a colocar primero nuestros datos. Voy a poner los datos de este lado de aquí. Entonces, datos. ¿Qué tengo a la entrada? Si observan, tengo presión,
son los 500 PSI. Tengo temperatura de entrada, que son 800 grados Fahrenheit. Tengo área a la entrada, que son 0.6 pies cuadrados. Eso es a la entrada. Y a la salida tengo presión a la salida, que son 60 PSI. Tengo temperatura a la salida, que son 250 grados Fahrenheit. Tengo flujo volumétrico, no es velocidad. La velocidad yo la represento así. El flujo volumétrico es a la salida, que sería 50 pies cúbicos sobre segundo. Y el área a la salida, que sería 1.2 pies cuadrados. Y además, ¿qué otra cosa nos pide? Es una turbina adiabática. Entonces, adiabático ya sabemos. Déjenme acomodar esto. Adiabático ya sabemos que los flujos de calor son igual a cero. Hasta aquí, ¿todos me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Ok. Vamos a continuar entonces con el inciso A. El balance de materia ya lo tenemos. Esta es mi ecuación 1. O la voy a llamar, para no confundirla con las ecuaciones secundarias, ecuación A. Y esta es mi ecuación B, pero todavía necesito revisarla para dejar una sola ecuación. Esa es la general de la que parto. Entonces me está diciendo que es adiabático, los calores se eliminan. En una turbina no tengo trabajo de entrada, el que queda es siempre trabajo a la salida. ¿Qué otra cosa puedo eliminar? Energía potencial. La energía potencial también la puedo despreciar en la turbina. Y ojo, cuando a mí el problema me está dando una velocidad a la salida o a la entrada de la turbina, o me da un flujo volumétrico tanto de entrada como de salida, debo de considerar la energía cinética. ¿Por qué el flujo volumétrico? Porque acuérdense que el flujo volumétrico está involucrando a la velocidad. Revisen sus ecuaciones secundarias. ¿A qué es igual el flujo volumétrico? ¿Cómo definimos la ecuación del flujo volumétrico? Revisen los apuntes anteriores. ¿Flujo volumétrico es igual a qué? Área por velocidad, ¿no? ¿Perdón? Área por velocidad. Ajá. Entonces, si yo tengo una velocidad aquí en la entrada o una velocidad en la salida, yo dejo mi energía cinética. Si yo tengo un flujo volumétrico, como es este caso, también dejo la energía cinética. Pero si no tengo ni flujos volumétricos y no tengo velocidades, automáticamente yo desprecio la energía cinética. En este caso, sí la tengo que considerar porque tengo un flujo volumétrico. Entonces, resolviendo esto para entradas, nada más tengo una sola entrada. Entonces, esto me va a quedar que M está multiplicando a la entalpía de entrada más la velocidad a la entrada al cuadrado sobre 2. Aquí elimino la energía potencial y me queda que el flujo de trabajo o el trabajo de salida más M, que multiplica a HS, más la velocidad a la salida al cuadrado entre 2.
Esta es mi ecuación número B. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, No, profe. entonces continúo con el problema. Esta es mi ecuación A. Ok. Vamos a iniciar con nuestro inciso A. El inciso A me pide la velocidad a la salida. Vamos a revisar si del balance de energía podemos determinar el balance, perdón, la velocidad a la salida. Si se fijan, voy a poner con azul las que puedo conocer. Puedo conocer el flujo másico. Revisen los datos, aquí están. Vámonos primero con nuestra ecuación principal. Si se fijan, la entalpía de la entrada la puedo conocer, es aire. ¿Y qué necesito para encontrar la entalpía? La pura temperatura, ¿no? Entonces, esta sí la puedo conocer. Esta también la puedo conocer. La velocidad de la entrada la puedo conocer. Con esta ecuación, no. Esta no la conozco. Esta no la conozco. El flujo másico no lo conozco. Y esto no lo conozco. Si se fijan, el inciso A no lo puedo resolver. Entonces, me tengo que ir al inciso B. Voy a poner aquí las ecuaciones secundarias para ver cuál inciso podemos resolver directamente. Entonces, si recuerdan, voy a eliminar esto. Voy a poner mis ecuaciones secundarias para ver qué se puede hacer. Entonces, de las ecuaciones secundarias, siguiendo el orden como se las presenté a ustedes, díganme por favor, ¿cuál les di como la 1? ¿Cuál fue? El flujo másico de entrada es igual a ¿qué? Velocidad por área entre el volumen específico. Ok, gracias. La otra, la 2. Es el flujo volumétrico a la entrada, Ajá. igual a la velocidad por el área. Y la última, por favor, Es flujo volumétrico, el digo, flujo másico. flujo másico, perdón. Ajá. Igual a flujo volumétrico sobre vel- eh, volumen específico. Gracias. Esto es para entrada, lo pongo para la salida. Esas son nuestras ecuaciones. Entonces, esta es la 1', 2', 3', esta es la 1', 3'. Vamos a revisar qué tenemos. Tengo presión, temperatura, área a la entrada. Entonces voy a poner en color azul las que ya tengo. Tengo área a la entrada, es esta. Tengo esta. ¿Qué más tenemos? Tengo flujo volumétrico a la salida y área a la salida. Entonces, flujo volumétrico a la salida es este. Flujo volumétrico a la salida es este y área a la salida. Esas son
los datos de entrada. Si se fijan, me da a la salida. Yo puedo determinarlo aquí de la 2 biprima. ¿Sí lo observan? ¿Están dormidos todavía o sí me están siguiendo? Porque siento que estoy hablando yo solo. No, sí, No, sí, Sí. profe. Ok. que tiene el flujo volumétrico y tiene el área también. Entonces, sí podemos iniciar con el inciso A, el de la 2 biprima, ¿no? Entonces, la velocidad a la salida va a ser igual al flujo volumétrico a la salida entre el área a la salida. Estoy siguiendo la 2 biprima. Entonces, el flujo volumétrico a la salida, el problema me dice que es de 50 pies cúbicos sobre segundo. Aquí está. Entonces, 50 pies cúbicos por segundo. Y el área a la salida es de 1.2 pies cuadrados. Entonces, 1.2 pies cuadrados. ¿Cuánto les da esto, por favor? Aquí se elimina 41.66 pies cuadrados. 40. Pies sobre segundo. 41 punto ¿qué? 66. Ok, gracias. Este es pies por segundo. Ese es el inciso A. Ya resolvimos el inciso A. Ahora voy a poner en azul el flujo, perdón, la velocidad a la salida para ir checando aquí. Esta ya la acabamos de calcular. Es esta de aquí también. Ahora, si observan el inciso A, perdón, el inciso B, me pide el flujo másico a la entrada, pero el flujo másico a la entrada está complicado de resolverlo. Entonces, como mi ecuación de balance, el flujo másico de entrada es igual al de salida, pues yo puedo determinar de la ecuación 1 biprima el flujo másico a la salida, o en su defecto, de la 3 prima, pero me hace falta calcular, aquí estoy mal, aquí puse el volumen específico a la entrada y es el de salida. Aquí déjenme hacer esa corrección. Es el de salida. Entonces, vamos a determinar, voy a poner inciso B, determinando el volumen específico a la salida. Entonces, pues tengo que ver, aquí ya no veo la fase porque yo sé que lo que tengo es aire. Entonces, como sé que tengo un gas, pues me voy a la tabla de gases y lo único que necesito es la temperatura, pero para ello tengo que irme al apéndice 2, porque las unidades están en el sistema inglés. Entonces váyanse a la tabla o al apéndice número 2, busquen dónde está el aire, identifiquen la temperatura de 250 y me dan, por favor, pero es volumen específico. Tengo que utilizar ¿qué? A ver si se acuerdan, ¿qué hago para calcular el volumen específico si es aire? PV igual a RT. Con la de gas ideal. Ajá, con la de gas ideal, exactamente. Entonces, con la de gas ideal, como lo dijeron ustedes, entonces, determinando BS con gas ideal. Entonces, lo que yo quiero determinar es el volumen a la salida. Me quedaría R es para entrada o salida,
temperatura a la salida dividido entre la presión a la salida. O sea, PB igual a RT. Nada más lo que hice fue despejar el volumen específico. Entonces, ¿cuánto vale R para el aire en el sistema inglés? ¿Cuánto es? Según yo es 0.5956. A ver, déjame copiarlo bien. Es 0.5956. ¿Qué unidad es? ¿Va PSI? Ese es el que le dieron el de agua. El de aire es Ay, perdón, sí. 0.3704. A ver, ¿me lo repites, por favor? Porque no escuché. 0.3704. 0.3704, ok. Es PSI por pie cúbico entre libra masa por Rankine. Entonces, la temperatura, si lo observan, la de salida, la tenemos que convertir a Rankine, es decir, la temperatura de 250. ¿Cuánto le voy a agregar para que cambie a Rankine? 459 punto ¿qué? Revisen las conversiones, la tabla de conversiones, la inicial. Es 459.67. Ajá, súmenle los 250 por favor para que me den ya el dato ya en ranking, por favor. De una vez para entrada y salida. ¿Cuánto les da en ranking? A la salida me da 709.67. Ajá, y a la entrada, por favor. Le suman 459.67. $1,259.67. Ok, gracias. Entonces, el que vamos a usar es el de 709.67. 709.67. ¿Cuánto dijo que se le sumaba? 469. 459, ¿no? Punto 67. Ahí está al inicio en la tabla de conversiones. Sí. Ajá. Entonces, la presión la tengo que poner en PSI. Les digo que R es el que me dice qué unidades debo de usar. Aquí la presión yo la estoy observando en PSI. Entonces, en PSI a la salida son 60 PSI. Aquí está. Entonces, 60 PSI. Ayúdenme con el cálculo, por favor. ¿Cuánto da esto? Aquí, en lo que reviso, se elimina PSI con PSI, ranking con ranking, me queda pies cúbicos sobre libra masa, que son unidades de volumen específico en el sistema inglés. Debo de usar 4.381029. ¿así? Sí, así. Gracias. Este es libra masa. Este que tengo aquí, este es M. Perdón, este es el volumen específico, no M. Estaba confundido. Ahora, ya tengo el volumen específico. Si se fijan, prácticamente ya tenemos este de aquí y este de acá. Entonces puedo utilizar tanto la ecuación 1 biprima como la ecuación 3 biprima. Yo voy a utilizar la 3 biprima para no hacer tanto cálculo, nada más hacer una división. Entonces, de 3 biprima
yo tengo que el flujo másico a la salida es igual al flujo volumétrico a la salida, que son 50 pies cúbicos sobre segundo, entre el volumen específico a la salida, que es este de aquí, 4.381029 pies cúbicos sobre libra masa. Eso da 11.4128. 11.4128. Aquí sería libra masa sobre segundo. Entonces ya resolvimos el inciso B, y este es mi M. Esta de aquí es la M, porque nuestro balance de materia o de masa, acuérdense que la sumatoria de flujos másicos de entrada es igual a las de salida, y es M porque es nada más una corriente de entrada. Entonces voy a subrayar ahora en las ecuaciones secundarias M, que es ME o que es MS. Ahí está. Entonces, el inciso C me pide la velocidad a la entrada. Entonces, ABC me pide la velocidad a la entrada. Y si observan, la velocidad a la entrada la tengo aquí y también la tengo acá. O la tengo también en la ecuación principal del balance de energía. Vamos a observar nuestra ecuación del balance de energía. Pues aquí todavía me faltaría determinar las entalpías y tendría como incógnita. Aquí no puedo resolverla a través del balance de energía, de la ecuación de balance de energía, porque tengo una incógnita que es WS. A pesar de que quiera calcular la velocidad de la entrada, no lo podría porque tendría una ecuación con dos incógnitas. Entonces sigo con las ecuaciones secundarias. Entonces, si se fijan, de la ecuación 2', pues no conozco el flujo volumétrico a la entrada, pero de la ecuación 1' puedo determinar el volumen específico. Igual, ¿cómo lo hago? Con gas ideal, ¿no? Porque lo que me está pidiendo es el volumen específico, y la tabla de aire no tiene una columna de volumen específico. Entonces, y de igual forma determino el volumen específico a la salida. Si se fijan, temperatura y presión a la entrada, lo tengo. Temperatura y presión aquí están. Entonces, con gas ideal lo vuelvo a resolver. De igual forma, me quedaría que el volumen específico a la entrada es igual a R por la temperatura a la entrada sobre la presión a la entrada. R ya la determinamos, ya me la dieron, es esta misma, 0.3704 igual PCIA por pie cúbico sobre libra masa por Rankine. La temperatura en Rankine a la entrada era de 1259.67. 1259.67 Rankine entre la presión a la entrada. La presión a la entrada de la turbina es de 500 PSI. Entonces, 500 PSI. De igual forma, se elimina PSI, Rankine, y me queda pies cúbicos sobre libra masa.
Eso da 0.933163. 0.93, ¿qué, perdón? 31 Ajá. 63. Ok, gracias. Este es pie cúbico sobre libra masa. Ya tengo el volumen específico a la entrada. Vuelvo a mis ecuaciones secundarias. Tengo ya en azul este de aquí y este de aquí. Me está pidiendo el inciso... Perdón, ese no es volumen específico, es este no es volumen específico, es subrayé la velocidad de la entrada. El volumen específico es este de aquí y este de acá. Entonces, de la 1' yo puedo despejar la velocidad a la entrada, que es lo que me está pidiendo el inciso C, velocidad a la entrada. Entonces, de 1', despejo aquí el volumen, la velocidad a la entrada. La velocidad a la entrada va a ser igual al flujo másico a la entrada por el volumen específico a la entrada dividido entre área de entrada. Entonces, flujo másico aquí está, 11.4128 libra masa por segundo. Ese es el flujo másico. El volumen específico a la entrada es 0.933163 pies cúbicos sobre libra masa. Y el área a la entrada va a ser de 0.6 pies cúbicos. Entonces, 0.6 pies cúbicos. Vamos a revisar nuestras unidades. Libra masa con ¿No libra sería masa. pies cuadrados, profe? El Ah, área. perdón, sí es cierto. Sí, aquí me equivoqué. Es pies cuadrados. Entonces, elimino este cuadrado con este cúbico y acá arriba me queda pies por segundo, que son unidades ahora sí de velocidad. Entonces sería pie sobre segundo. ¿Cuánto les da este, por favor? 17.75. ¿Otros 2 decimales o sale así? Nada más. Sale 17.75, 3 ceros, 4.48. Ah, entonces así está bien, gracias. Este es la velocidad a la entrada. Vuelvo a las ecuaciones secundarias. Tengo hasta este momento velocidad a la entrada y velocidad a la entrada. Vamos a ver qué dice el siguiente inciso, que sería el inciso D. Ahora sí me pide WS. Vamos a ver de WS, de la ecuación B, que es la de mi balance, porque es la única que va a tener el cálculo o cómo determinemos nuestro trabajo a la salida de la turbina. Vamos a revisar nuestra ecuación B. Voy a poner con rojo la incógnita. Esta es la incógnita principal. Voy a poner con azul lo que conozco. Ya conozco la velocidad a la entrada. Ya conozco el flujo másico. Las entalpías las puedo determinar. Y me falta determinar la velocidad a la salida. Si se fijan de esta ecuación, De profe, velocidad de salida ya la determinamos. Creo que ya la determinamos, sí es cierto, porque ya la tengo encerrada aquí, velocidad a la salida. Entonces, prácticamente WS
es la incógnita, pero me falta determinar primero las entalpías a la entrada y la entalpía a la salida. Entonces, váyanse por favor a la tabla. Aquí voy a poner los datos y me van a dar la entalpía a la entrada, o sea, HE, y la entalpía a la salida. ¿Qué necesito? Pues la única temperatura, ¿no? No sé ahí en la tabla en qué esté primero, en grados Fahrenheit o en ranking. Está en ranking, entonces tenemos que interpolar. Ah, ok. Por favor, varios de ustedes hagan HE y otros hagan HS para terminar el problema, porque todavía necesito avanzar en los otros dispositivos. El que lo tenga me lo dice, por favor, para anotarlo. La entalpía de entrada me quedó de 306.5702. Ok, gracias. Esta está en BTU sobre libra masa. Libra masa, sí. Ok, gracias. HS, por favor. ¿Alguien más? Son muy pocos los que participan. Necesito que los otros se pongan las pilas, por favor. Hay gente que ni siquiera la escucho. No sé ni siquiera el tono de su voz. Entonces, si estamos trabajando a través de virtual, pues al menos traten de participar, porque son muy pocos o ya prácticamente ya son conocidos las personas que siempre están participando. La entalpía de la salida me salió 169.8953. Ok, gracias. A ver, cheque por favor otra persona que HE quede igual y HS quede de la misma forma, si no, porque si alguno de ellos se equivocó vamos a tener mal nuestro resultado. Revísenlo por favor. ¿Alguien más? La entalpía de salida también me salió igual. ¿Sí? ¿Las dos? Nada más hice la de salida. Ah, ok. Revisen la de entrada, por favor. La de entrada también me queda igual. Ah, ok. Entonces vamos a dejarlas así. Ya tengo entalpía de entrada y entalpía de salida. Voy a continuar aquí de este lado para observar la ecuación de mi balance de energía, que es la B. Entonces, si se fijan, de esta ecuación, pues lo que me está pidiendo es que despejemos WS, ¿no? Entonces, WS es igual. Ahora, si paso todo este término para acá, si se fijan, me quedaría una ecuación de la siguiente forma. Me quedaría el flujo másico factorizando M. HE es positivo, HS es negativo. Me quedaría entonces flujo másico por HE menos HS. Lo podría poner así. Y también podría poner más otra vez el flujo másico para separarlo. La velocidad al cuadrado de la entrada menos la velocidad a la salida entre 2. Así, o la podría poner también de la siguiente forma. Flujo másico por H menos HS más velocidad al cuadrado menos velocidad a la salida entre 2. O sea, lo podría poner de las dos formas. Acá es para nada más revisar unidades y acá también. Entonces, vamos a empezar a sustituir. Vamos a empezar a sustituir. Entonces, puedo usar la de arriba o puedo usar la de abajo. Cualquiera de las dos. Yo voy a optar por usar la de abajo. Entonces, WS es igual al flujo másico. El flujo másico lo tenemos de 11.4128 libra masa. 11.4128. Por eso es importante que pongan todas las unidades porque después se pierden y tengo que regresar a revisar unidad tras unidad y regresarme hacia atrás revisando todos los cálculos.
Esto multiplica a la entalpía de entrada menos la entalpía de salida, que son los datos que me acaban de dar. Entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Entonces sería 306.5702 menos 169.8953. Este es BTU sobre libra masa. Después, más la velocidad de entrada al cuadrado menos la de salida. La velocidad de entrada la determinamos. ¿Dónde está? Velocidad de la entrada 17.75. Esa es la de entrada. 17.75. 17.75 es pies sobre segundo. Este está al cuadrado, no se les olvide. Menos, perdón, es que lo puse, déjenme acomodarlo bien. 17.75 pies sobre segundo al cuadrado, menos pies sobre segundo, que también va a estar al cuadrado. Y la de salida, la velocidad a la salida, aquí está, 41.66. 41.66 entre 2, y ahora sí, cierro el corchete. Revisemos de una vez. Este flujo másico multiplica este paréntesis y este flujo másico multiplica este otro. Finalmente yo no puedo sumar esto con esto. Tengo que utilizar aquí antes de cerrar este paréntesis, por eso les digo que pongan las unidades. Tengo que cambiar o tengo que encontrar una conversión de qué a qué, de pies cuadrados sobre segundo al cuadrado a BTU sobre segundo, o BTU sobre libra masa. Sobre libra masa más bien. Sí, es libra masa. BTU sobre libra masa. Déjenme apretarle aquí. Es libra masa. Si alguien tiene esa conversión, me la pasa, por favor. Sí, es una unidad térmica, equivale a 25.037 pies cuadrados sobre segundo cuadrado. 25.037. 25.037. 25.0. ¿Así está correcto? Sí, así. Ok, gracias. Ahora sí, si revisan, estos pies y estos pies se eliminan con estos pies. Ese BTU por libra masa lo elimino en la libra masa con esta libra masa. Y esto de aquí elimino libra masa con libra masa. Es decir, la multiplicación de esto por esto me queda BTU sobre segundo. Y esto me queda también BTU sobre segundo. Entonces, ahora sí puedo sumar lo que me dé adentro de mi corchete y multiplicarlo por eso de ahí. Por eso les decía que revisen unidades, porque lo primero que hacen es meten todos los datos, lo elevan al cuadrado, lo suman con esto y finalmente dicen, es potencia, es unidad de energía sobre segundo. Y finalmente no es así. Entonces, WS me tiene que dar en BTU sobre segundo. ¿Y cómo sé que es sobre segundo? Pues porque el puntito que indica esa unidad es tasa. Y acuérdense, la definición de tasa es una unidad, es por unidad o sobre unidad de tiempo. Y aquí tengo el segundo. Les voy a dar el resultado que me da a mí. 1558.8251. Revísenlo por favor si da lo mismo. A mí me dio 1559.5195. Ok. Pongan ahí el que les esté dando ustedes para cuando 1559. ¿Qué, Mariana? 1559.5195. Ok, pongan el que les esté dando a ustedes porque al momento de que estén estudiándolo y hagan el cálculo, no les dé el mismo, van a decir de dónde salió. Entonces pongan el que ustedes les está dando. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda del problema? Ok, los de...
¿Alguna duda? Yo, profe, A ver, me dime. perdí un poquito en dónde dijeron que sacaron la entalpía. En la tabla 11, 11A, 11E, ¿o cuál es? A Es ver, la A17E. es la Ok, gracias. A17E. Ujú. Con la temperatura calculas entalpía. ¿Nadie? Sí, yo tengo una duda. A ver, dime. Para el aire, ¿siempre lo consideramos como gas ideal o tenemos que siempre checar como lo que nos había dicho, de No, que la temperatura baja y la temperatura alta? no, aquí prácticamente si te lo está dejando así, utilízalo tú como gas ideal, porque si no fuera gas ideal, ¿qué es lo que pasaría? Pues tendrías un aproximado de cómo sería más o menos el comportamiento de las variables o de las propiedades termodinámicas. No importa, a lo mejor no fuera gas ideal, que a lo mejor, vamos a imaginarnos que tú no haces la analogía de la que les dije yo, que tienes que considerar los 3 puntos con la presión crítica, y dices tú, pues lo voy a considerar yo como gas ideal. Finalmente, a lo mejor el error que puedes tener es muy cortito o muy pequeño comparado como que si fuera un gas ideal. Entonces, de alguna forma tienes que tener un resultado para saber más o menos cómo se está comportando ese aire a través de la turbina. Entonces, si no tuvieras forma, pues imagínate, tendrías que sacar el factor de compresibilidad. O sea, si fuera muy estricto y que no fuera, que revisas opciones de entrada y salida y dijeras, es que no se comporta como un gas ideal, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en lugar de sacar con gas ideal, pues tengo que sacar presiones reducidas, o sea, el factor de compresibilidad tanto para la entrada como para la salida, y tengo que encontrar Z. Como no lo puedo encontrar tan rápido, pues tengo que ocupar la de presión reducida, que es igual a la presión entre la presión crítica, así como lo hemos hecho pues en la segunda unidad. Y tienes que sacar Z para incluirlo aquí a esta ecuación del gas ahora, que no es ideal, sino que sería un gas real, para determinar el volumen específico a la salida y de igual forma determinar el volumen específico a la entrada, pero con la correspondiente Z. Eso sería en el caso que fueras muy estricto, pero para evitarte ir a la tabla, sacar el factor de Z, pues lo que haces es que asumes que sea un comportamiento como gas ideal, a pesar de que el volumen específico a lo mejor aquí te da 4.38 y vamos a imaginarnos que fuera un gas real, ya no te va a dar 4.38, a lo mejor te va a dar 4.12 o 4. Si te fijas, pues a pesar de que tienes una desviación, pues tienes un valor con el cual ya puedes acercarte al comportamiento de tu turbina y así lo podrías determinar. Solamente si fuera muy estricto, si tienes que hacerlo identificando si es gas ideal o es gas irreal. Pero prácticamente en todos los ejercicios pues lo que haces es asumir que es un gas ideal. Sale, profe. ¿Sí? Ok, ¿alguien más? Si no, para continuar. Otra pregunta es, A ver. en las ecuaciones secundarias siempre tenemos que especificar o sea, lo de 1', 2'. Sí, porque en el examen luego no me ponen la ecuación y haz de cuenta que me ponen volumen específico, luego ni le ponen el índice y nada más ponen volumen específico igual a estos datos. Y a mí me la complican porque yo no sé qué dato es yo no sé qué dato es y yo no sé qué dato es el de abajo. Entonces tengo que andar revisando todo eso y me tardo más en calificar. Entonces, una forma que ustedes me ayuden también para yo entregarles su calificación más rápida es colocándolos primero así, ecuaciones secundarias 1', 1 biprima para las salidas, y cuando empiecen a calcular los incisos, me pongan de qué ecuación es la que están despejando o de qué ecuación están obteniendo esa variable o esa incógnita. Eso me va a facilitar rapidísimo, porque si yo veo que es de la 3', rápidamente observo en 3' cuáles son las variables, observo tu examen, qué datos tienes, si es que tienes ya, por ejemplo, si de la 3' estamos calculando el flujo másico, pues yo puedo observar rapidísimo, así si me especificas
si tienes flujo volumétrico a la salida y si tienes el volumen específico a la salida. Y prácticamente lo reviso rápido y pum, voy calificando más rápido. Me agilizan también a mí el calificar. Les digo, necesitan colocar todas las unidades. No voy a ser válido que me pongan volumen específico. Por ejemplo, en esta ecuación aquí en el inciso C, me pongan R, la ecuación, o incluso nada más me pongan el volumen específico igual al resultado. Eso no se los voy a hacer válido, porque ahorita por la modalidad es bien fácil que los alumnos copien, o sea, no nada más ustedes, sino todos en general. Es muy fácil que a mí en una foto me pasa el compañero, ¿cuánto te dio el volumen específico? No sé determinarlo, pásamelo. Y por escribir rápido y apurarse, no anotan todo esto que está aquí y anotan nada más el puro resultado. Si me ponen eso en el examen, de una vez se los aclaro, se los voy a anular, porque yo necesito ver todo el procedimiento. Así como lo estuve haciendo yo, así lo tienen que hacer en su examen, paso a paso. Aquí yo hice cálculos en otro lado de la libreta o en otro lado de la pizarra para mostrarles a ustedes si tuviéramos los datos, pero lo que yo quiero es que en el examen lleven un orden, por favor, lleven una secuencia para que yo vaya viendo esa secuencia si están haciendo los cálculos bien, porque luego estamos mal acostumbrados a estar calculando una cosa aquí, una cosa acá en la esquina superior, otra cosa acá en la esquina inferior, y queremos ocupar toda la hoja. Está bien, pero en este tipo de problemas yo no adivino que de este punto te fuiste a la parte inferior o de este punto te fuiste a la parte superior. Entonces, yo necesito ver un orden. Si yo no veo ese orden y ese seguimiento, les voy a poner mal los ejercicios del examen. Por eso se los estoy comentando desde ahorita, para que vayan tomando sus precauciones. Vayan colocando todo de forma secuencial, todo. Si ya acabé este lado, utilicen el lado reverso de la hoja, porque luego hay muchos de ustedes que escriben pequeñito. Ese es primero un problema, porque pues primero escriben bien pequeñito y toda la hoja me la saturan de cálculos o con el lápiz, pues. Entonces es bien complicado calificar ese tipo de exámenes porque se te dificulta muchísimo. O sea, les voy a mandar uno para que vean cómo es complicado calificar ese tipo de exámenes. Por eso, no importa si yo escribo chiquito, háganlo en una parte de la hoja y utilicen otra hoja después. No utilicen la misma, porque me dejan una hoja así, no más de verla me da hueva, la verdad. Revisarla, digo, ching, joder. Así como a ustedes les da flojera las tareas que les dejan los maestros, que nada más la ven, igual a mí me da flojera revisar ese tipo de exámenes. Entonces sí, por favor les pido, nada más revisen y háganlo de forma secuencial. Eso les va a facilitar a ustedes los cálculos y les va a facilitar a ustedes observar un error y más rápido identificarlo. Por ejemplo, también algo importante que pueden hacer ustedes, cuando vayan determinando, en el examen les ayuda mucho, cuando vayan determinando una variable, pues váyanla rellenando para que en el examen la identifiquen rapidísimo. O sea, eso les facilita mucho. O sea, ¿cuál es el dato de este? Ah, es este. ¿Cuál es el dato de este? Este. ¿Cuál es el dato de este? Este. Eso les va facilitando muchísimo. Y sobre todo, si me equivoqué en un dato, yo puedo revisar las unidades así rapidísimo. Pero imagínense, si no pongo unidades y yo me equivoqué en una unidad desde aquí y tengo que andar revisando de aquí para atrás, de aquí para atrás. Imagínense el tiempo que voy a tardar para revisar cada una de las operaciones. Aunque les dé flojera, pongan todas las unidades. Eso les va a facilitar rapidísimo identificar el error en el problema. ¿Dudas con turbinas, sino para continuar con la otra? ¿No? ¿No hay dudas? No, profe, ya ninguna, gracias. Ok. Vámonos a la siguiente. Entonces, válvulas de estrangulación o de estrangulamiento, como le quieran llamar. Pues es como una llave, pues, o un capilar, como le quieran llamar. Se representa aquí con una X. Bueno, regularmente los diagramas de flujo
los diagramas de flujo, lo que van a encontrar ustedes no es así una llave, sino van a encontrar, hagan de cuenta que esta es la tubería, aquí les va a representar como un cuadro y aquí como una X así. Y de aquí así. Así la van a encontrar en los diagramas de flujo de cualquier industria. Hay diferentes, hay válvulas de mariposa, hay válvulas de apertura abierta, on-off, así le llaman. Entonces depende de la función que tenga esa llave, pues se coloca una nomenclatura, una simbología a esa llave. Nosotros vamos a manejar pues, una válvula de estrangulamiento así como tal. La representamos así con una, es un cuadro con una X y prácticamente una T en la parte superior, que simboliza como la parte superior de la válvula para abrir o cerrar. Entonces, así lo vamos a ver representado. Esa es la válvula de estrangulamiento. Entonces, vamos a iniciar. Esta es muy sencilla, muy fácil de resolver. Fíjense, el problema dice así, se estrangula el flujo del refrigerante 134A. Entonces, algo muy importante que deben de poner es el fluido que van a manejar. Refrigerante 134A, aquí me lo está diciendo. Dice, entra aquí y sale por acá. Entonces, los datos que me da el problema son los siguientes. Dice, entra a 800 kilopascales y 25 grados centígrados. Y se estrangula hasta una temperatura de menos 20 grados centígrados. Lo que nos está pidiendo el problema es determine la presión y la energía interna del refrigerante. Entonces me está pidiendo la presión a la salida y la energía interna específica. Esas son las dos variables que me está pidiendo el problema. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos, con el inicio? Me espero a que lo copien para iniciar. Este lo resolvemos rápido. Es muy sencillo las válvulas de estrangulamiento. Yo creo que de los 7 dispositivos es el más rápido de resolver. ¿Hasta aquí alguna duda del problema? ¿No? Ok, aquí al enunciado le faltó indicar la energía interna específica. Porque si lo dejo como la energía interna, así como tal, pues lo que me está pidiendo es la U mayúscula, pues. Si se acuerdan de entalpía total, o sea, de la entalpía, es igual a la energía interna total, más un trabajo PV. Si lo dejo así como tal, la energía interna, lo que me estaría pidiendo es esta U mayúscula. Aquí me debe de especificar la energía interna específica. Ahora sí es la U minúscula. ¿Alguna duda? Levanten la manita nada más para saber que todos me están siguiendo hasta este punto, por favor. Profe, ¿podría repetir lo último? ¿Cuál de todo? Ahorita donde empezó a escribir lo de H. Es que como estaba haciendo el dibujito, perdí ahí. Es que te digo que aquí debes de poner, en el texto le faltó poner la energía interna específica. Si no le pones energía interna específica, la U que te está pidiendo es la U mayúscula. Así como tal el ejercicio, lo que me está pidiendo es la U mayúscula y no la puedo determinar. Lo que me pide entonces adicionarle la energía interna específica. ¿Sí? Ya pueden bajar la manita, muchachos. Profe, por ejemplo, en los ejercicios o así, si se vuelve a cometer ese error el libro, nosotros cómo podríamos saber si lo que pide es la energía interna específica o nada más la interna? No, es que los ejercicios que yo les doy, yo sí les especifico qué variable es la que vas a encontrar.
Yo resuelvo los problemas antes de entregárselos a ustedes. Entonces, si me llegara a equivocar en eso, pues veo la forma de corregirlo con ustedes, ¿no? O sea, vamos a imaginarnos que yo les doy este ejercicio y les digo, calcula la energía interna, y yo estoy pensando que me van a calcular la energía interna específica y ustedes me calculan la otra, pues yo se los voy a hacer válido. Porque el error no fue de ustedes, el error fue mío. Pero todos los ejercicios que yo tengo para exámenes, todos tienen bien definido la variable o la incógnita que vas a encontrar, porque esos exámenes yo los resuelvo primero antes de entregárselos. No se los envío así para ver qué sale, a ver qué le sale al muchacho o a la muchacha. No, yo los resuelvo. Yo resuelvo todos mis exámenes y después se los envío a ustedes. Pero vamos a suponer, pues, Lilian, que pasara eso, pues yo ya ahí asumiría mi responsabilidad, ahí me equivocaría yo, no ustedes, y pues hasta incluso este problema, yo se los pondría bien. Si no se pudiera calcular la energía interna, la total, y yo aquí me equivoco y no les pongo específica, y ustedes están determinando esto y están tardando aquí, pues prácticamente yo ese se los pongo bien. Ok, profe, muchas gracias. Uh-huh. Entonces vamos Profe, a continuar con... Sí. La fórmula que puso de la entalpía igual a la energía interna más presión, volumen, eso también se puede utilizar con las letras minúsculas, pues, o sea, tomando en cuenta las específicas. Sí, Ok. las puedes tomar con las específicas. Gracias, profe. Ajá, sí, de nada. Vamos a empezar con, primero, pues inicio con mi balance de materia, ¿no? Es lo primero que tienen que empezar. Entonces, para mi balance de materia, pues sumatorias de flujos másicos de entrada es igual a sumatorias de flujos másicos a la salida. Y esto, como tengo una entrada y una salida, pues prácticamente es la M. Ahora vamos con nuestro balance de energía. Esto lo tienen que colocar en su examen. No me van a poner nada más la ecuación resultante. Tienen que poner la ecuación principal. Y de ahí empezar a eliminar. Entonces vamos a ver qué eliminamos en las válvulas de estrangulamiento. Observan que hay calor en la válvula, flujos de entrada o salidas de calor, a pesar que el problema no me dice que es adiabática. ¿Sale y entra calor? No, profe. No. No. Entonces elimino flujos de calor. ¿Ven algún trabajo de entrada o trabajo de salida? ¿Alguna flecha, alguna resistencia, algún resorte, alguna expansión? No, no hay trabajos. Si yo pongo una línea punteada aquí, pues la energía potencial es la misma para la entrada y para la salida. Y si se fijan, también no observo velocidades. Entonces las energías cinéticas las desprecio. Y me queda esa ecuación sencilla. Me queda que el flujo másico por HE es igual al flujo másico por HS. Y si se fijan, puedo despreciar flujo másico. Finalmente la ecuación que me quedaría sería HE es igual a HS. Esta es mi ecuación A. Esta es mi ecuación B. De esta ecuación grande llegué a esta ecuación sencilla. Así es casi prácticamente toda la mayoría de las tuberías o de las válvulas de estrangulamiento, no de tuberías, te queda esta ecuación. Entalpía de entrada es igual a entalpía de salida. Entonces, si se fijan, me está pidiendo la presión a la salida y la energía interna a la salida. Lo que estoy utilizando es un fluido que es el refrigerante 134A. Tengo tablas para ese refrigerante porque ese refrigerante sí cambia de fase. Cambia fase vapor sobrecalentado, líquido saturado, vapor saturado y mezcla líquido-vapor. Pero para ello necesito
dos propiedades termodinámicas en esa corriente. Si observan, la única propiedad termodinámica que tengo es temperatura. No puedo irme directamente a la tabla e identificar la presión para determinar o sea, no puedo irme directamente a la tabla con la temperatura para identificar la presión. Me falta otra propiedad termodinámica. ¿De dónde la puedo calcular? Si observan la ecuación B de mi balance de energía, si yo determino la entalpía a la entrada, eso me da la otra propiedad termodinámica que me hace falta a la salida, que es la entalpía a la salida. Entonces, tengo que primero identificar la entalpía a la entrada. Entonces, ni siquiera tengo que determinar el flujo másico. Si se fijan, ya lo eliminé de la ecuación. Entonces, no hace falta utilizar o calcular el flujo másico con ecuaciones secundarias. Entonces, lo que tengo que hacer es, primero, determinar la entalpía a la entrada. Entonces, determinando entalpía a la entrada. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que poner las propiedades para identificar la fase en la que está entrando. Si se fijan, me está dando, así quiero que lo hagan en los exámenes, por favor, tienen que poner las propiedades con las cuales van a identificar la fase. Por ejemplo, en este caso son 800 kilopascales, que es la presión de entrada, y la temperatura de entrada es de 25 grados centígrados. Entonces voy a identificar la fase. ¿Qué hago? ¿Cómo identifico esa fase? Con esos datos. Ya a estas alturas ya todos deben de saber cómo identificar fases. Ya no es válido decir no me acuerdo. La temperatura de saturación de la presión de 800 kilopascales. Ajá. ¿Cuánto te da, por favor? La temperatura de saturación a 800 kilopascales es igual a ¿cuánto, Mariana? Es no llega a la 32. del refrigerante, ¿o sí? Sí, está a menos 20 y tantos el refrigerante. La de 25 sí la encuentras. Ah, ok. Estamos en refrigerante, ¿eh? Váyanse a la tabla del refrigerante todos, por favor. La temperatura de saturación 800 kilopascales son de 31.31 grados Celsius. ¿Así? 31.31. Sí, así. Ok, gracias. ¿Qué tengo entonces? ¿Qué fase tengo? Líquido comprimido. Ajá, tengo líquido comprimido. ¿Por qué líquido comprimido? Porque la temperatura de entrada es menor a la temperatura de saturación. Ajá, exactamente. Entonces tengo líquido comprimido. Ahora me tengo que ir a la tabla de líquido comprimido. Váyanse a la tabla de líquido comprimido del refrigerante y chequen la presión, por favor. Bueno, voy a proyectarles aquí para que todos vayan siguiéndome. Entonces, nada más déjenme revisar. Son 800 kilopascales. Entonces, déjenme nada más poner los 800 kilopascales. Es el refrigerante. Me voy a la tabla de refrigerante. Ese es agua, aquí está refrigerante. Ese es saturado. Este es saturado. Saturado. Este es sobrecalentado. Sobrecalentado. No tengo líquido comprimido. ¿Qué hago? Nada más está el sobrecalentado y los saturados. ¿Qué hago entonces? ¿Tomar del saturado? Ajá, tomo del saturado. Entonces me voy a la temperatura de 25 grados centígrados, no a la presión. Me tengo que ir, acuérdense, a la temperatura. Porque si me voy a la presión de 800 en el saturado, si me voy a la presión de 800, es decir, que a alguien se le ocurre y diga, ay, es que la presión está diciendo ahí que es del refrigerante 134A y son 800, entonces pues tengo que determinar la entalpía a la entrada, es decir,
tomo la entalpía HF con 800. Entonces sería de 95.47. Estaría cometiendo un error porque esa temperatura es de 31.35 y lo que tendré ahí sería un saturado, un líquido saturado. Entonces hago caso omiso ahora a la presión y me voy a la temperatura de 25 grados centígrados. Entonces a 25 grados centígrados, si se fijan, esta es la de temperatura, vamos a cambiarnos a la de, esta es la de presión, vamos a cambiarnos a la de temperatura a ver si está, tengo que interpolar entre 25 y 26. Entonces ponen 24 y 26, lo voy a poner aquí. A ver, déjenme hacerlo más pequeñito. Entonces 24 y 26. Entonces interpolando. Tengo la temperatura y voy a encontrar la entalpía a la entrada. Entonces de la temperatura pues tengo 24 y 26. Y la que yo ocupo es la de 25. Entonces esta va a ser mi X. Entonces la entalpía que voy a sacar es la HF. Entonces la primera es 84.98 y la otra es 87.93. Si las ven, ahí están, ahí las coloqué. Son 84.98. 84.98. Y la otra es 87.83. Entonces, esta que está aquí va a ser mi entalpía de entrada. Esto es lo que quiero que me pongan cuando hagan una interpolación, para ver yo los rangos que están tomando. Este me va a dar aquí kilojoule sobre kilogramo. ¿Cuánto les da esa interpolación, por favor? A mí me sale de 86.405. Sí, a mí Ok. también me da eso. ¿Cuánto? Perdón, ¿me lo repites, por favor? ¿80 y qué? 86.405. Ok, gracias. Esta HE, por mi ecuación de energía, es igual a HS. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda de qué fue lo que hice? ¿Seguros? ¿Alguien tiene dudas, seguros? Porque luego en los exámenes veo todo lo contrario. ¿Nadie? Creo que hasta ahorita todo bien, profe. Ok. Hay gente que ni siquiera escucho si sí o si no, ¿eh? Pero bueno, ya les toca a ustedes entonces revisarlo si no lo comentan. Entonces yo tengo HS. Si se fijan ahora sí, ya puedo determinar la presión a la salida. Y ahora tengo que identificar primero la fase. Entonces, ahora determinando... Maestro, ¿no era HE lo que...? Ah, no, perdón, olvídelo. Es que es igual a HS, ¿eh? Tengo que identificar la fase a la salida. No vayan a cometer el error que si ya identifiqué la fase a la entrada, es la misma fase a la que va a salir. No. Aquí la temperatura está cambiando. La temperatura a la salida son 20 grados centígrados. Voy a poner aquí los datos que tengo. Ya tengo dos propiedades. Tengo temperatura a la salida que son menos 20 grados centígrados. Y tengo ahora la entalpía a la salida que la acabamos de determinar, que son 86.405. Este es kilojoule sobre kilogramo. Vamos a identificar
la fase en la que nos encontramos. ¿Qué hago para identificar la fase? ¿Quién me dice? Con estos dos datos. ¿Cómo le hago para identificar la fase? ¿Nadie se anima? Con la temperatura de menos 20 grados, irse a la tabla de líquido saturado y Ajá. comparar con la entalpía que hay en las tabuladas. Ajá. ¿Cuál y cuál entalpía? La entalpía que tenemos de 86.405, compararla con la de la temperatura de menos 20 grados Celsius. O sea, tienes que compararlo con HF y tengo que compararlo con HG. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Ok. ¿Cuánto les da HF y cuánto les da HG? Por favor. HF 25.49. ¿Nada más? ¿Así? Y HG de 238.41. Es una mezcla líquido-vapor. Ajá. Tengo una mezcla líquido-vapor, efectivamente. Entonces lo que tengo es una mezcla líquido-vapor. ¿Qué quiere decir eso? Que esta HS, como tengo mezclas líquido-vapor, acuérdense que todas las propiedades se hacen promedio. Quiere decir que esta HS es mi H average. ¿Si se acuerdan de eso? Tengo mi H average. Entonces, como ya identifiqué la mezcla líquido-vapor, pues automáticamente ya puedo determinar la presión, ¿no? La presión a la salida, ¿cuánto les da? Es lógicamente, donde yo me ubico a la temperatura de 20 grados centígrados, me paso a la siguiente columna y voy a encontrar la presión. La presión a la salida es igual a ¿cuánto? 132.82. Este es kilopascales. Ese es el resultado de la presión. Ya determinamos la presión a la salida, que es lo que me está pidiendo aquí, pero me falta identificar la energía interna específica. Como yo ya identifiqué que es una mezcla líquido-vapor, y lo que les dije que las propiedades se convierten a average, sí está bien determinar la energía interna a la salida. Como cuando tengo mezclas líquidos, vapores, todas las propiedades, es decir, entalpía, entropía, volumen específico, en energía interna específica, todas se convierten en average. Quiere decir que esa energía interna a la salida va a ser igual a la energía interna average específica. Y si recuerdan, eso lo calculamos con una fórmula para todas las propiedades. Es la F más la calidad por la diferencia de vapor menos líquido. Vamos a ver qué conozco y qué no conozco. Esta de aquí, la average o la US, no la conozco. La UF sí la conozco. La UFG también la puedo determinar, pero la calidad no la conozco. Tengo dos incógnitas. Tengo la calidad y la energía interna. ¿Cómo le hago para calcular la calidad? Podemos tomar los datos de entalpía que ya tenemos. Ahí Ajá. tenemos todos los datos, excepto la calidad, pero la podemos determinar. Exactamente. Como les dije que esta es una average, de ahí saco la calidad. Es decir, esa HS es igual a la H average y es igual a la HF más X por HFG. Si se fijan, HS ya la tengo, que es igual a la HAB. HF aquí está. Y HFG, pues puedo hacer la diferencia o puedo irme a la tabla y sacar HFG. La única incógnita va a ser la X, entonces de ahí despejamos la X.
me va a quedar que la X es igual a la HS, que es la average, menos la HF sobre la HFG. Entonces, HS es este dato, 86.405 kilojoules sobre kilogramo. Menos HF es 25.49. ¿Cuál es la HFG? ¿Me la dicen? O puedo poner también la diferencia. Puedo poner 238.41 menos 25.49. Es lo mismo, kilojoules sobre kilogramo. ¿Cuánto les da la calidad? Es adimensional, no tiene unidades. Se elimina este y este. Está de 0.2861. 2861. Acuérdense, 4 decimales para la calidad para decir que es el 28.61% de qué significa esa calidad. ¿Quién se acuerda? ¿Qué representa ese 28%? 28.61%. El porcentaje de la masa de el vapor entre la masa total. O sea, este 28.61% quiere decir lo que ustedes me mencionan, que tengo del 100% de la masa que estoy metiendo aquí, tengo el 28.61 como vapor. Eso quiere decir. Acuérdense que es porcentaje en masa, no en volumen. Ya tengo la calidad, pues la sustituimos en, voy a poner esta como ecuación C. Sustituyendo en C. Entonces, la energía interna específica, que es la average, va a ser igual a la... Díganme el valor de UF, por favor. De hecho, los puedo colocar... 25.39. Ok, déjenme colocarlos aquí mismo, ¿no? Para que no se pierda. ¿Cuánto les da, perdón? ¿25 qué? 25.39. Ok, este también es kilojoules sobre kilogramo. Y denme la de UFG. 193.45. Entonces esos datos los voy a colocar acá abajo. Entonces es UF, que es 25.39 kilojoules sobre kilogramo, más la calidad, que es 0.2861, que multiplica 45 kilojoules sobre kilogramo. ¿Cuánto les da la US, por favor? Me sale de 80.736. Ok, gracias. Este es kilojoules sobre kilogramo. Y este es el resultado final. Si se fijan, está muy sencillo. Me tardo pues aquí porque estoy manejando la pizarra, pero en el pintarrón pues es muy rápido esto. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, ¿le podría bajar otro poquito, por favor? Sí. En donde... Gracias. ¿Ahí? Sí, por favor, gracias. ¿Hasta aquí alguna duda para los demás? No, Profe, No, ¿Sí? profe. nada más le quería comentar que me tengo que retirar. Ya le mandé mensaje al chat de por qué. Sí, ya te vi. Sí, ¿Sí? gracias. Ujú. Gracias, profe. Nos vemos. Sí, de nada. ¿Alguna duda para los demás? No, profe. No. No, No, profe. Entonces,
vamos a repasar cuántos dispositivos hemos visto. El primero fue la tobera, el segundo fue el difusor, el tercero fue el compresor, el cuarto fue la turbina, el quinto es la válvula de estrangulamiento. Faltan dos. Si no alcanzo a ver el último, que es el intercambiador, es el más completo. Necesito hacer yo el examen este viernes sin falta, y la clase que sigue con ustedes. Déjenme ver a ver si... Yo creo que sí lo voy a alcanzar a hacer. Yo creo que sí. Ese es el más completo, es el que quería revisar con ustedes. Entonces ahorita me faltan 2 dispositivos. Me quedan como 20 minutos para terminar. ¿Ya están cansados? ¿Le dejo aquí o quieren que siga?